el Señor les bendiga. Me gusto verles, como decía el hermano Juan, los domingos. Y más cuando el domingo pasado no nos pudimos reunir todos, se les extrañaba, hermanos. Fue de gran bendición el poder ir a San Carlos. Y la verdad es que los que no fueron se lo perdieron, hermanos. Pero un poco para animarlos para la próxima vez no falta. La verdad que fue de gran bendición escuchar a las enseñanzas que se dieron allá. Fueron muy edificantes. Creo que justamente el estudio no lo transmitieron, y la verdad que fue muy bueno. Y la predicación sí la transmitieron. Está en la página de IBR San Carlos, la quieran revisar. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Filipenses. Ya nos toca el verso 27 del capítulo 1. Vamos a estar viendo el 27 al 30. Bueno, hermanos, así que un poco para ir resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Vimos en el comienzo de la carta la salutación de Pablo y cómo este saludo que es tan común de Pablo a la iglesia tiene tanta implicancia en la vida del cristiano. Vimos eso en los primeros sermones. Luego vemos la oración de Pablo, la gratitud que Pablo hace por los filipenses y el cómo él ora por ellos. Entonces ahí vemos todo lo que Pablo ora por los filipenses, ¿cierto? Y luego ya Pablo empieza a hacer como un reporte desde el verso 12 en adelante, un reporte de lo que él estaba pasando en Roma, ¿cierto? Él estaba encarcelado y ciertamente los filipenses estaban muy acongojados, preocupados por lo que estaba pasando Pablo, y era el fundador de la iglesia en Filipo. No era alguien menor para ellos, era de gran importancia, era el pastor que lo fundó la iglesia en Filipenses. Entonces estaba preocupado y Pablo le hace un reporte, y ahí es donde vemos varias cosas que quizás para nosotros no reaccionaríamos de la misma manera que Pablo, ¿cierto? Al ver que hay otros que están predicando por contienda, ¿cierto? Por envidia, predicando a Cristo, pero Pablo dice que mientras se predica a Cristo, eso es lo importante, que se predica a Cristo. Entonces no importa si lo hacen por contienda o de la forma honesta, Cristo es anunciado, y de eso me glorío y me gloriaré, dice Pablo. También vemos en el verso 21, que era lo que veíamos allá hace poco, esta frase de Pablo que es memorable, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo les decía, hermanos, que ese es como un grito de guerra para nosotros. Debería ser eso. Al enfrentar nuestras dificultades, al enfrentar incluso la muerte, tenemos que tener como ganancia eso. Si llegamos a la presencia del Señor, si llegamos a morir algún día, que de seguro, si no viene Cristo antes, de seguro va a ser así. Y ya ahora estamos en el verso 27, que ya aquí cambia un poco. También termina este reporte de Pablo, y en el verso 27 cambia, ya es una exhortación que empieza a hacerle a sus lectores, los filipenses, que les invito a que leamos. Entonces, Filipenses 1, del verso 27 al 30. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Oremos nuevamente, hermanos. La oración nunca está de más. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por que confiamos que tú nos vas a bendecir,
como ya lo hiciste en el estudio y ahora también en la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí para poder ser claro a mis hermanos, para poder ser el medio que tú uses para bendecirle y edificarle, Señor. Bendice a mis hermanos y que puedan estar atentos, Señor, a tu palabra. Te lo ruego, Dios, ten misericordia de mí y de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, a partir de estos versículos, Pablo empieza a exhortar a sus lectores. Vamos a ir desglosando, como es costumbre, versículo a versículo. En el verso 27, que es como el central, quizás, donde comienza esto y es central en estos pasajes, dice así: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Resaltemos lo primero que dice: comportaos de una manera digna del Evangelio. Ese encabezado es central para todo lo que Pablo luego va a decir desde estos versículos en adelante. Les va a ir indicando cómo es que es una manera digna del Evangelio, cómo vivimos de manera digna el Evangelio de Cristo. Entonces la manera digna de vivir el Evangelio es como el encabezado central de esto, de lo que Pablo ya comienza a escribirles aquí a los filipenses. Pablo comienza este breve párrafo diciéndole a los filipenses que deben vivir exclusivamente de una forma que sea coherente con el Evangelio. Eso significa de una manera digna del Evangelio. Se deben comportar de tal forma que honren el Evangelio y por lo tanto tener una vida diferente a la que tiene el mundo. Se debe notar que ellos son cristianos y sus vidas deben ser distintas. Deben modelar el mensaje que han recibido. Al convertirse, el cristiano rinde su vida a Jesucristo. Y de esta misma manera, toda su forma de ser es rendida a Jesucristo, su vida completa. No es solo ese inicio, esa conversión en la que decimos: Señor, primero nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos, o sea, creemos en Él, nos rendimos a Él. No queda solo en eso, sino que es una constante vivir rendido al Señor en todas nuestras áreas de la vida. Así es como debe verse un cristiano, un creyente que vive dignamente el Evangelio. Entonces, el cristiano debe vivir viviendo rendido a su Señor y Salvador Jesucristo de manera constante, como les decía. La palabra comportados, con la que la segunda palabra que comienza Pablo, significa en el original vivir como un ciudadano que actúa conforme a la ley. Y esto lo deja bien claro en la traducción NTV, que les voy a leer el mismo versículo. Pero lo primero del versículo, la primera parte del versículo 7, dice: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Ven cómo aquí traduce el comportado? Dice: deben vivir como ciudadanos del cielo. Y debemos recordar, hermanos, que para los filipenses la ciudadanía era trascendente, era importante. Ellos, al ser de Filipos, esta era una colonia romana. Y todo el que vivía, que vivía en Filipos, filipense, era ciudadano romano, gozaba de todos los beneficios que ser ciudadano romano conlleva. Entonces, para ellos este término era familiar, y no es por casualidad que Pablo lo usa de esta manera. Siempre les dice que deben ser como ciudadanos del cielo en su manera de vivir. Para un filipense que fuera cristiano, no ser ciudadano de Roma le era motivo incluso de orgullo por los beneficios que esto significa. Pero aquí Pablo usa esta palabra para cambiar el paradigma de sus lectores, recordándoles que antes y por sobre ser ciudadanos romanos, ellos son ciudadanos del reino de Dios. Y esto es real para todo creyente en cualquier lugar del mundo, sea residente o no del lugar donde está, con visa vencida o no,
Si tú eres cristiano, tienes una ciudadanía que es inmutable, hermano. Jamás nadie podrá quitarla. Es eterna y segura. Nosotros sabemos que para los hermanos que son extranjeros aquí, la visa, estar con sus papeles al día es importante. Y estos filipenses sabían lo importante que era ser ciudadano romano, porque era evidente los beneficios que esto traía. Algunas excepciones de impuestos, que los que no eran residentes, los que no eran ciudadanos debían pagar más impuestos todavía, pero el que es ciudadano romano no. Todas estas cosas eran beneficios favorables para los filipenses. Pero Pablo les recuerda, hay algo mucho mayor que eso, que es ser ciudadano del cielo, ser ciudadano del reino de Dios. Esto es un recordatorio para los filipenses y también para nosotros, hermanos, que solo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Como les decía, así como mis hermanos que son venezolanos, hemos escuchado ciertos testimonios de cómo la dificultad para poder tener la visa. Al escuchar hablar al hermano que es extranjero, se nos hace evidente que son extranjeros, ¿cierto? Yo escucho a mi hermano y tienen ese sabor en su acento, que es evidente, nosotros los chilenos hablamos más plano, o quizás de otra forma, algunos dicen que hablamos cantadito, una mala canción, sí, la que estamos cantando. Pero notamos al tiro cuando alguien es extranjero, escuchamos a un argentino, y a ese che también, sabemos al tiro que no es de aquí. Ahora, hermanos, el mundo, si nos oye a nosotros, nos ve a nosotros, puede decir lo mismo. No es como todos. Puede ver que vivimos el Evangelio. Puede decir, esta persona es distinta, tiene algo distinto, es más, no sé, busca hacer lo correcto en su trabajo, quizás algunas veces le ha pasado. Y esperamos en Dios que así sea, que se nos note al mundo que somos distintos, no por nuestra capacidad, sino por la pura gracia del Señor. Entonces debemos evidenciar nuestra verdadera patria, que es celestial, hermano, por sobre nuestra nacionalidad, por sobre nuestro estado, como estén nuestros papeles terrenales. Hay una ciudadanía que, si usted es creyente, hermano, nadie la va a quitar, no tiene fecha de vencimiento, no hay que renovarla. Si usted es salvo, eso es la obra que hizo Dios para siempre en su vida. Nada nos puede separar del amor de nuestro Señor. Entonces continúa Pablo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis, pueda oír que vosotros estáis firmes. En otras palabras, ya sea que Pablo esté presente o ausente, deben vivir de la misma manera. No es para que el pastor o para que los mismos hermanos vean nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos de una forma distinta a la del mundo, porque Dios hizo una obra en nosotros y eso debe reflejarse. Si usted está viviendo de la misma manera, está hablando de la misma manera que habla el mundo, si sus temas recurrentes son los mismos que habla el mundo, si le es fácil entrar en esas conversaciones mundanas, hermanos, es una señal quizás de que usted o está muy frío en el Evangelio, o quizás no ha sido realmente transformado, no ha sido realmente convertido, no ha sido realmente salvado. Puede ser una señal, así que examinémonos, hermanos. Pablo deja claro que su ausencia actual no les da la libertad para descuidar su vida cristiana. No pueden poner como excusa el hecho de que Pablo esté en Roma para dejar que sus vidas espirituales sean menos de lo que deberían ser. Dios siempre está presente en todos los creyentes, sea que otros creyentes estén allí con nosotros o no. Todo creyente debe vivir como el Señor dice, sin importar quién esté presente o ausente. Después de todo, el que da el verdadero o el más importante veredicto nunca está ausente. Nosotros a veces podemos actuar de tal o cual forma porque estamos con tal o cual persona, ¿cierto? Cuando estamos con una autoridad vamos a actuar de una forma distinta, quizás cuando estoy con el hermano con el que tengo confianza. No se trata de ser
hipócrita, sino que es distinto, porque con el que tengo confianza puedo ser más libre en algunas expresiones, pero con una autoridad no. Más si esa autoridad tiene el poder para juzgarme. No sé, al frente de un carabinero no voy a hablarle como un amigo, sin respeto, no sé, ¿usted me entiende? Pero, hermanos, el Señor siempre está presente. Eso debemos tenerlo, ser conscientes de eso. Actuamos de toda igual forma con los hermanos, pero ellos no siempre están con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros y es contristado cada vez que nosotros actuamos de manera incorrecta delante de Dios, cuando nosotros pecamos, cuando somos incoherentes con lo que decimos creer. Así que cuando estemos solos o en un lugar lejano, debemos vivir conscientemente, corandeo, ¿cierto? Esta palabra quiere decir ante la presencia de Dios, siempre, hermanos. 24/7 debemos vivir de esta manera, porque no es solo como que yo me proponga, voy a vivir como si Dios siempre está. Es que Dios siempre está, no es como una actitud que yo decida. Dios siempre está, estemos viviendo de la manera correcta o incorrecta. Dios siempre está, hermano. Y Él es el que tiene la última palabra en decir si nuestra vida realmente es coherente o no de lo que profesamos. Y como decía, el Espíritu Santo habita en nuestro interior con toda la suficiencia de su gracia. Y también debemos tenerlo eso no como una carga. Como, el Espíritu Santo está dentro de mí, entonces debo esforzarme, No lo vean como una carga, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es al que debemos acudir cuando realmente nos cuesta vivir el Evangelio. Porque vivir el Evangelio cuesta, hermanos. No es algo que neguemos. Entonces, tenemos este ayudador, al Paracletos, al que podemos acudir porque Él está en nuestro interior con toda su suficiencia de gracia para hacer socorro, hermanos. Y Pablo continúa, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Firmes significa que deben estar inamovibles, en una posición fija. La idea es que no podemos ser empujados o movidos por otras fuerzas, sino que permanecemos anclados en un mismo lugar. Este es un término militar, ¿cierto? Cuando los militares dicen firme y todos deben estar encuadrados, entendemos a qué se refiere. Es un término militar que describe al soldado que mantiene su posición enfrente de la batalla. Si el soldado abandona su puesto, el enemigo puede ganar ventaja. Los filipenses, los lectores de esta carta, ¿cierto? Los principales lectores, no deben dejar de ser fieles al Evangelio, tanto individual como colectivamente. Deben permanecer firmes en la fe. Estar en un mismo espíritu se refiere a la unidad que debe forjar su fuerza interior. Encontrarán fortaleza en su compromiso común con el Evangelio. ¿Cierto? Aquí en los términos, realmente que sea esto un término militar lo grafica muy bien, porque si no es solo una firmeza individual, debemos estar firmes en plural, todos juntos. Cuando uno de nosotros pierde esa firmeza, es fácil que se abra camino el enemigo y entre ahí y haga devastación, destrucción. Por eso es importante la unidad en la iglesia y que esa unidad sea firme, no en cualquier cosa, no en lo que nos gusta del otro hermano, en lo que me cae bien del otro hermano. Esa firmeza debe estar en la verdad común que tenemos, que es el Evangelio. Esa es la firmeza de la que el apóstol está hablando. Debemos ser fuertes en ese compromiso común que es con el Evangelio, hermano. Tener un mismo propósito es una expresión paralela que explica un poco más lo que significa tener un mismo espíritu. Entonces, Pablo dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta firmeza y unidad en la fe no es estática. No es estar firme solo en un lugar, sino que es una firmeza activa.
los filipenses deben luchar con otros para dar testimonio de Cristo. Deben luchar juntos por la fe cristiana, deben luchar juntos contra el mundo, contra la carne y el diablo para vivir las verdades que creen. No hay algo estático que estamos resistiendo, hermanos. Debemos ir y también acá. ¿Y qué forma para hacer esto tenemos? Son los medios de gracia, hermano. Y el principal aquí que predomina en este mensaje es la comunión. Lo decíamos en la oración, orábamos para que no faltemos tanto a este servicio, tanto este como el de los miércoles, porque es importante. Cada vez que faltamos nos debilitamos, hermanos. Yo, las veces que he faltado realmente me doy cuenta, y hay hermanos que faltan mucho más. Y yo me doy cuenta, me refiero a que veo mi vida que se enfría, veo que la tentación se hace más fuerte cuando yo dejo de asistir o dejo de practicar los medios de gracia, la comunión, la lectura, la oración, la cena del Señor. Veo lo que eso causa en mí y yo digo, ya, yo falté un día, por ejemplo, y veo eso, tranquilo, y a los que han faltado más, ¿no? Imagínense cómo están, quizás ya ni sienten esa lucha porque ya están entregados. Puedo pensar eso, quizás no, espero en Dios que no. Por eso, hermanos, los que estamos aquí debemos orar por los que no están, para que el Señor los afirme y los traiga de vuelta, porque aquí es donde nos fortalecemos, hermanos. Aquí es donde recuperamos fuerza. La comunión entre nosotros no debe ser pasiva, debemos ser un apoyo mutuo en el caminar cristiano, orándonos por otros, exhortándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros. Que el reunirnos como iglesia sea como para un ejército el volver a la base, para encontrar provisión, refrigerio, para volver luego al campo de batalla armado de todo lo necesario para mantenerse firme en esa pelea. Y en la vida cristiana es una pelea constante que tenemos, hermanos, como cristianos, contra el pecado que hay todavía remanente, contra todas las cosas que el sistema también quiere imponernos. Recordemos, hermanos, que lo que nos une no es una unidad basada en emociones superficiales, sino que es la unidad basada en la verdad. Y como he dicho en otras ocasiones, el orden altera el producto. En esto también. ¿Cierto? Cuando vemos los mandamientos, el principal mandamiento dice el Señor que es amar a Dios. Y el segundo es similar, amar a tu hermano, como tú mismo, ¿cierto? Pero si ponemos por sobre, ahí hay un orden. El primer mandamiento es amar a Dios. Nosotros debemos amar a Dios. Ese es el principal. Y cuando vamos a Dios, el segundo es más fácil. Amar al hermano, porque Dios salvó a ese hermano también. Y si invertimos el orden, amamos más al hermano por sobre Dios, vamos a transar la verdad de Dios. Lo mismo aquí, la unidad por la verdad debe ser, la unidad entre cristianos debe ser por la verdad. Esa es la principal unidad que debemos tener, por la verdad que tenemos en común, que es el Evangelio. Porque si nuestra unidad está basada en lo bien que me cae el hermano, yo voy a transar esa verdad que se supone que tenemos en común. Entonces, mi comunión con ustedes, la comunión entre nosotros debe ser basada en la verdad, no en lo bien que nos caigamos. Y es maravilloso que nos caigamos bien, es lo que debe haber, pero lo principal es que yo amo a mis hermanos porque ellos aman a Dios. Eso es lo que nos une. Y así es más fácil amar también. Porque cuando vemos los defectos, que sí vamos a ver entre nosotros defectos, decimos que el Señor salvó a ese hermano que tiene defectos. ¿Cómo no voy a amarlo si el Señor lo amó por sobre todas las cosas? Mandó a su Hijo a morir por ese hermano, por esos defectos que yo veo en él. Cristo murió por eso también. ¿Cómo no amarlo? ¿Quién soy yo para no amarlo? Si el Señor me ha amado a mí también, hermanos. Cada uno sabe lo malo que es y de dónde Dios nos sacó. Si yo amo a mi hermano por otro motivo,
antes que por la verdad que debemos tener en común. Eso me va a llevar, como les decía, a transversar la verdad que debemos tener en común, ¿cierto? Que es el Evangelio. Este tipo de unidad trae destrucción, esa que está basada en la emocionalidad, y trae destrucción a la comunión de la iglesia. La lucha constante que todo cristiano debe enfrentar es la que busca destruir la verdad del Evangelio. Siempre vamos a tener esa lucha, hermano. Siempre vamos a recibir esas mentiras que el sistema quiere impartir, que otros pseudo cristianos andan diciendo de la verdad del Evangelio. Siempre nosotros debemos estar atentos, debemos estar siempre viviendo en la palabra para poder combatir esas cosas que buscan destruir la comunión que es basada en la verdad. Y que para el caso, ¿cierto?, de los filipenses, eran los judaizantes que Pablo luego va a mencionar en el capítulo 3, donde los trata de... Nos trata de perros a los judaizantes, estos mutiladores de la carne, dice. ¿Cierto? Que ellos querían agregar cosas a la verdad. Querían agregar la circuncisión que era necesaria para ser salvo. Eso es adulterar el Evangelio, es traer destrucción a la comunión en la verdad del Evangelio. Y en Filipenses estaba pasando eso, había esta amenaza. Entonces Pablo por eso es que dice eso. Pero también aplica a nosotros, hermano. Tenemos que estar siempre firmes, como columnas de la verdad. Pablo continúa en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, ¿cierto? Estos que va a mencionar luego en el capítulo 3, que se estaban oponiendo a los filipenses, a la enseñanza que Pablo había dejado de los filipenses. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo con esto alienta a los filipenses a no tener temor a sus adversarios que pervierten el Evangelio, porque el que pervierte el Evangelio evidencia su destrucción futura, ¿cierto? Porque dice ciertamente es indicio de perdición para ellos. Cuando pseudos cristianos que utilizan el nombre de Dios enseñan doctrinas falsas, que también encontramos en nuestros días, ¿cierto? ¿Cuánto que caen en sus engaños, ¿cierto? En los engaños de estos pseudo cristianos que pervierten la verdad? Encontramos mucho en estos días, hermano, que el Señor tenga misericordia de los que están en esas iglesias que están pervirtiendo el Evangelio, que tenga misericordia y les conceda arrepentimiento. Permítame volver a contarles de dónde nosotros salimos con mi esposa, de una iglesia que era de ese tipo, que pervertía el Evangelio, usaba el nombre de Dios, se decían cristianos, pero negaban algo tan fundamental como es la Trinidad de Dios. Ellos pervierten el Evangelio y por eso es que lo digo con tanto temor y dolor, porque anhelo que el Señor tenga misericordia de ellos y los lleve a la verdad, aunque veo que hasta el momento, si no se arrepienten, esto es señal de perdición para ellos. Que el Señor tenga misericordia y les conceda arrepentimiento. Vuelvo y lo repito. Y así, hermanos, ustedes, cada uno, cuando piensen de dónde salió, si salió por temas doctrinales, debemos orar aún por esa iglesia, para que el Señor les ilumine y les conceda arrepentimiento. Pero Pablo les dice que esta posición que están sufriendo es para ellos señal de salvación. Entonces, por un lado tenemos a los que pervierten el Evangelio, esto para ellos es señal de perdición. Nosotros, cuando vemos a personas que están pervirtiendo el Evangelio, decimos esto es señal de perdición para ellos. Si ellos se mantienen en eso, van a ser condenados. Pero cuando nosotros sufrimos la presión de ellos, que nos persiguen, que nos dicen, en el caso que les digo yo, a los trinitarios les dicen que son politeístas porque creen en tres dioses, lo cual es mentira, ¿cierto? Nosotros creemos en un solo Dios,
que subsiste en tres personas. Es un solo Dios. En tres personas distintas una de otra, con personalidades distintas. Si ellos atacan de esa forma, y nosotros nos vemos atacados por eso, esa presión que nosotros podemos sentir es señal de salvación. Si nosotros estamos siendo perseguidos, si tenemos nuestras luchas, incluso con el pecado, cuando tenemos luchas, si realmente luchamos con el pecado, eso es señal de que hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, somos salvos, es una señal de salvación. El mundano, hermanos, no lucha con el pecado, se goza en él, es distinto. Luchar por la fe es una señal que confirma la genuina conversión a Cristo, hermanos. Y una advertencia, hermanos, una advertencia para nosotros. Si tu vida cristiana es cómoda de llevar, si para ti ser cristiano es fácil, no te es difícil decir que eres cristiano, ¿cierto? No hay nada, ni un obstáculo en tu vida, examínalo, hermano. Porque realmente el ser cristiano es difícil. Hay una dificultad. Si para ti solo el ser cristiano es venir el domingo, cumplir y la semana me despreocupo, eso es una señal, hermanos, de advertencia. Puede ser que estemos frente a una falsa conversión. Pablo concluye el versículo 28 con esto. Dice, y esto de Dios. O sea, tanto estas señales que muestran los que pervierten el Evangelio es señal de perdición. Para nosotros, la presión del mundo, la presión de los que pervierten el Evangelio, la lucha constante con el pecado, es señal de salvación. Todo esto es de Dios. Y la evidencia de que estaban sufriendo por la verdad estaba dándole un testimonio poderoso a los que vivían en Filipos. Un indicador claro de la destrucción futura de sus oponentes en la eternidad era su rechazo al Evangelio verdadero. Al mismo tiempo, esta lucha por el Evangelio es una señal de la salvación de aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo Jesús. El conflicto produce la división y hace que los discípulos auténticos tengan un compromiso más profundo con Cristo. Y esto, hermanos, me recuerda también lo que Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 2, del 15 al 16. Dice Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí Pablo está diciendo que cuando predicamos, cuando predicamos la palabra de Dios, somos grato olor a Cristo. Para tanto en los que se salvan, cuando predicamos y vienen al arrepentimiento para el Señor eso es grato olor. Pero para los que se pierden, dice también, es grato olor, porque estamos predicando al Señor. Y esto nos debe dar confianza, hermanos, cuando nos vemos en estas luchas que vemos en los filipenses por presión del mundo. Pero también cuando predicamos la oposición. Tenga siempre presente, hermanos, que estamos siendo grato olor para el Señor. Así que debe darnos confianza al predicar el Evangelio con o sin presión, con o sin obstáculos, hermanos. De la misma forma debemos aceptar el sufrimiento que viene cuando vivimos nuestra fe en el Evangelio. Esta posición en la verdad es algo que vendrá como una parte necesaria de nuestro caminar cristiano. Seremos perseguidos en cierta medida por nuestra fe. Si no es así, no hemos dado testimonio de Cristo. Esa posición es una señal segura tanto de la destrucción de nuestros adversarios como de nuestra salvación. Así que, gloria a Dios cuando nos veamos en estas diversas pruebas, porque eso es señal de que nuestra salvación es real, de que Dios realmente hizo la obra en nosotros. No ha sido una percepción humana el que nos
creamos cristianos. ¿Cierto? Verso 29, Pablo continúa, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces la fe salvífica se les ha concedido a los creyentes. Primero dice Pablo, se les ha concedido, es importante esto, es decir, Dios les ha permitido creer en Cristo. Para que alguien crea en Cristo, Dios tiene que hacer la obra. Nadie puede creer en el Evangelio por sí mismo. Todos los incrédulos están muertos espiritualmente en sus transgresiones y pecados. Efesios 2:1. Son esclavos del pecado y deben obedecer al pecado. El pecador es libre, pero su libertad la usa solo para pecar porque esa es su naturaleza. Por sí mismos no creen en el mensaje de salvación. Para que alguien crea en el Evangelio, Dios debe concederle el regalo de la fe salvífica. Dios le da esa gracia a todos los que escogió en la eternidad pasada para salvación. Pablo aquí con esa frase que les concedió, porque a vosotros os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis. Con esa frase, Pablo deja claro que la salvación es solo por la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La salvación es solo por fe, no fe más obras. No fe más una tradición que debo cumplir. Es solo por la fe. Y una fe puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Pero no solo eso, sino también les concede que padezcan por Él. O sea, Dios concede esta fe salvífica a los cristianos. Pero también Dios concede, y quizás esto no nos gusta, no lo vamos a querer recibir, concede que padezcamos por Él. Eso es cierto en cada cristiano, hermanos. Estos dos regalos, si podríamos decirlo, la salvación y el sufrimiento están unidos de forma inseparable, hermanos. Este sufrimiento es por el bien del Evangelio. Incluía a todos los creyentes de la iglesia de Filipos, no simplemente a los obispos y diáconos que vemos en el saludo inicial. Todos los que reciben lo primero, o sea, la fe salvífica, recibirán también lo segundo, el padecer por el Evangelio. A todos los creyentes en Filipos se les había concedido la fe salvífica, así como el privilegio de sufrir por el Evangelio. Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es solo a la iglesia de Filipenses, a los creyentes en general. Esta es verdad para todos los creyentes, que padezcamos persecución de una u otra forma. Pedro también añade este tema en 1 Pedro 4, 13 al 14, dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ven, hermanos, cómo el padecer por Cristo debe ser un motivo de gozo. Esto es totalmente contradictorio quizás a nuestra mente, a nuestra humanidad. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, cuando han podido predicarle a una persona que saben que es contrario a la fe totalmente, se ha manifestado esa contrariedad a la fe, pero Dios ha abierto una ventana y han podido empezar el tema, empezar a hablar desde el Señor, y lo logramos. Una misericordia del Señor, independiente de la recepción de Él, si realmente lo aceptó con respeto, si realmente fue grosero con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, hermano. Después siento como un gozo. Es realmente lo que dice la palabra. Nos sentimos gozosos, no por quizás el resultado que quizás no vemos todavía, pero sentimos un gozo porque podemos levantar la palabra del Señor delante del Pedro. Hacer esta gran comisión que es para todo cristiano. Debemos sentirnos gozosos cuando predicamos el Evangelio. Y más cuando tenemos oposición, porque como dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de
de Cristo, sois bienaventurados. ¿Ven esta aparente contradicción? Cuando somos maltratados por Cristo, realmente somos bienaventurados. Porque, añade Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, todo esto es señal de que ustedes son salvos, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que, hermanos, animémonos. Que aunque haya dificultades, aunque haya violencia contra el mensaje que nosotros podamos dar, debemos ser valientes, debemos ser valientes para anunciar a Cristo a todos, lo que tengamos oportunidad. Debemos aceptar y esperar el sufrimiento por causa de nuestra salvación, hermanos. Esto es real en la vida del cristiano. En distintas medidas. No significa que todos vamos a ser apedreados. Hoy en día eso no lo vemos en nuestro continente, en nuestro lado del mundo, ¿cierto? En otros lados sí hay cristianos muriendo por la causa del Evangelio. Así que a distintas medidas, hermanos, pero sí va a haber este padecer por causa del Evangelio. Verso 30, ya para ir terminando. Dice Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La palabra conflicto significa agonía. Entonces, teniendo la misma agonía que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La agonía, este término era un término que representaba el doloroso esfuerzo de los atletas en los estadios donde se llevaban a cabo las competencias. Pablo no está hablando de un dolor breve y superficial, sino una agonía profunda. Los filipenses están luchando por el Evangelio en medio de una cultura pagana. Pablo les escribe a estos creyentes que para que se animen a enfrentar la fuerte oposición. Al escribir estas palabras, él mismo está encarcelado en Roma, recordémoslo, encadenado por el Evangelio. Los filipenses están peleando la misma batalla que él. Como creyentes experimentamos diferentes grados de persecución, como les decía, pero definitivamente es una realidad para todos los que siguen a Cristo. Pablo les recuerda a los cristianos filipenses, ¿cierto?, que han visto en mí, les dice, refiriéndose al sufrimiento que viene junto con la salvación. Se está refiriendo en esto que han visto en mí a la aflicción que él mismo sufrió en Filipos. Recordemos que cuando en este segundo viaje misionero que se relata en Hechos 16, Pablo les predica el Evangelio a un grupo pequeño de mujeres en la orilla del río, donde vemos a Lidia, ¿cierto?, que es la primera convertida en Filipos. El Señor abre su entendimiento, ¿cierto?, para escuchar la palabra de Dios. Luego de esto pasan distintas situaciones que llevan a que Pablo sea encarcelado. Entonces, los filipenses saben de qué está hablando Pablo, vieron su sufrimiento por causa del Evangelio. Entonces, Pablo, recordemos, fue arrestado, los filipenses vieron este conflicto con sus propios ojos. Pablo se los recuerda para alentarlos. Él ya ha sufrido y ellos también. Su sufrimiento por el Evangelio les hace recordar que no están solos, que no son los únicos que padecen por causa del Evangelio. Así que, hermanos, cuando estemos en distintas persecuciones, en distintos sufrimientos por causa del Evangelio, no están solos. Todos tenemos los mismos sufrimientos, las mismas batallas. Quizás son distintos los pecados o las tentaciones que sufrimos, pero todos sufrimos por ello. Así que no estamos solos, animémonos. Y para concluir, Pablo escribió esta carta para una iglesia en particular, ¿cierto?, la iglesia de Filipos, y en una época específica, en el año 60 aproximadamente, después de Cristo. Pero el mensaje no es ajeno a nosotros, ni a nuestros tiempos. El mensaje que de ese tiempo, ya casi 2000 años atrás, está igual de vigente hoy para nosotros.
Pablo nos dice a todos los creyentes de todas partes y tiempos que vivir para el Evangelio implica sufrir por el Evangelio, que la salvación y el sufrimiento no se pueden separar en la vida del cristiano. Debemos entender que siempre habrá un precio que pagar al proclamar el Evangelio. El Evangelio es un llamado demandante al arrepentimiento y la fe que requiere un sacrificio completo de cada uno de nosotros. Pero ese sacrificio vale la pena porque el Evangelio salva, hermanos. Y es a través de vidas redimidas, a través de vidas salvadas, los que estamos aquí, que a Dios le place que el Evangelio avance en el mundo. Prediquemos y vivamos como es digno del Evangelio, hermanos. Unánimes, unidos entre nosotros, apoyándonos entre nosotros, hermanos. De verdad que cada uno de nosotros es importante para el otro. Ustedes son importantes para mí, el hermano es importante para ustedes, y así todos somos importantes, hermanos. Cuando uno flaquea, el cuerpo completo sufre. Debemos tener conciencia de eso, hermanos. Animémonos en este caminar, porque ciertamente no va a ser fácil, no es fácil, pero la gloria venidera, hermanos, no se compara a lo que podamos sufrir en este lado. Así que animémonos, hermanos, y soportemos toda presión, toda oposición que pueda haber, tanto en nuestra lucha personal con el pecado remanente, como también en esta lucha que hay del sistema contra la iglesia de Cristo, contra los valores que la palabra nos manda que vivamos de acuerdo a ellos. Así, hermanos, les animo a que mantengamos esta unidad en la verdad, que ese sea lo que realmente nos une, la verdad del Evangelio. Y no solo el que nos caigamos bien, porque al final podemos terminar más divididos porque se van a formar grupitos. No, hermanos. Lo que nos une es una sola verdad, que es la del Señor. Amén. Oremos, hermanos.